Buenos días, mi nombre es Camilo Vargas y el de mi compañera es Estefanía Bedoya. El día de hoy vamos a exponer sobre un tema que concierne tanto a jóvenes como a adultos, y es el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, más específicamente de las drogas blandas. Bueno, la pregunta o el problema que se nos planteó fue qué relación había entre estos dos tipos de sustancias. Para resolver esto, y a lo largo de la exposición, vamos a manejar dos frentes. El primero va a tratar sobre las causas y el segundo sobre las consecuencias entre los dos, las cuales se relacionan unas con otras en cualquiera de los dos consumos. La segunda va a ser la relación que hay entre el consumo de alcohol y de drogas blandas y cómo el consumo del alcohol es un precursor para pasar al consumo de las drogas, de este tipo de sustancias psicoactivas, cómo es un primer paso para avanzar hacia ellas. Pero antes de todo esto, creemos que es pertinente definir ciertos conceptos. El primero es el de las drogas, el segundo es el de las drogas blandas y el segundo es cómo estas se diferencian de las drogas duras. Claro, para esto les voy a definir lo que es una droga. Es una sustancia de uso no médico que tiene efectos psicoactivos en los consumidores. Tiene alteraciones como de tipo perceptual, de conciencia, de estado de ánimo y comportamentales. Eso se diferencia de un fármaco, en que los fármacos usualmente son prescritos por un médico y buscan curar alguna patología. En cambio, las drogas usualmente son de uso recreativo y pueden ser autoprescritos, o la persona misma decide si los toma o no, no se los prescribe alguien más. Usualmente a través del estudio de las drogas se han hecho una distinción entre drogas blandas y drogas duras. Las drogas blandas, entendidas como aquellas que generan menores consecuencias en los consumidores y son menos adictivas. Por el contrario, las drogas duras son altamente adictivas y generan efectos muy adversos en las personas que los consumen. Esta distinción no es tan utilizada en la actualidad, puesto que algunas drogas que han sido clasificadas como drogas blandas sí generan consecuencias muy adversas, lo cual haría muy difusa una categoría y otra. Algunos ejemplos de estas categorías podrían ser: dentro de las drogas blandas encontramos la cafeína, algunos calmantes, el hashish, la marihuana, el cannabis, y dentro de las drogas duras encontramos derivados de los opioides como la heroína, la morfina, también entraría la cocaína, algunas anfetaminas, entre otros. El alcohol es un caso muy particular porque algunos autores lo citan dentro de la categoría de drogas blandas y otros lo citan dentro de la categoría de drogas duras, debido a las altas consecuencias que trae el abuso del alcohol, como lo vamos a ver ahorita con nuestro compañero Camilo, quien lo va a explicar. Por eso démosle paso al primer frente. Exactamente. Bueno, este primer frente lo vamos a dividir en dos módulos. El módulo 1, o factores de riesgo o causas que se relacionan entre el consumo de uno o la otra sustancia, y el segundo frente que vamos a trabajar son los factores de adversos. Exacto, muchas gracias, compañero. Los factores adversos o consecuencias. Bueno, en esta primera parte del módulo podemos encontrar que una de las causas asociadas con el primer consumo de estos tipos de activos, sea uno o el otro, podemos definirlas en tres grandes grupos. El primero son las dificultades con el manejo del tiempo libre. El segundo son tener algunos comportamientos antisociales. Y el tercero es compartir poco tiempo con la familia. En este último, y siendo el más grande, pueden entrar casos como la falta de atención de la familia, violencias dentro de la misma y cosas así que te pueden arrastrar a uno de estos. Ahora, para ser más explícitos y más exactos, voy a citar a dos autores que dicen cuáles son exactamente estos factores de riesgo. El primero es de La Fuente y Medina Mora. Estos son los dos autores. Bueno, lo que ellos consideran que son factores de riesgo para caer tanto el lado del alcohol como en el de la droga son pertenecer al sexo masculino,
asociarse con consumidores habituales. La falta de compromiso con la escuela es algo importante y no asistir a ella, que esto de nuevo nos lleva otra vez a lo del mal manejo del tiempo libre, podría ser honesto. Notar poco afecto por parte de los padres es otra gran causa que nos puede llevar a esto, es un gran factor de riesgo que se nos muestra. Ahora, estar asociados con padres que consumen drogas o que toman alcohol en gran cantidad puede llevarte a este mundo. Otros, y creo que es como el más recurrente, el que más veces sucede, es por experimentar. La gente que tiene deseos de experimentar cómo se siente o este primer acercamiento a las cosas nuevas, este es uno de los más conocidos. Y por último serían los problemas emocionales o conductuales. Estos son más o menos los factores de riesgo que nos presentan estos dos autores acerca de esto. Ahora, para pasar a la segunda parte del módulo, vamos a hablar sobre los factores, sobre las consecuencias de esto mismo. En este podemos encontrar unas muy detalladas que sean como las enfermedades neurológicas, en estas abarcando el abuso de estas sustancias, sea cual sea, y la depresión, caso muy grave. Otras serían las enfermedades maternales o perinatales, que estas llevan a cómo el consumo de estos activos, de estas sustancias, los padres pueden afectar a los hijos, tanto cuando nacen o cuando los están en gestación, cómo el consumo de esto puede llegar a afectarlos. Ahora, uno de los más comunes y recurrentes en estos casos son los accidentes, son los que más se ven y pueden verse que tras una alta ingesta de uno de estos productos y con los sentidos alterados se presentan caídas, accidentes automovilísticos y incluso se pueden llegar a presentar riñas, peleas entre personas que están bajo los mismos efectos alucinógenos o de los sentidos alterados. Pero estos nunca o pocas veces suelen irse a cosas mucho más graves, ya exceptuando en los casos de los accidentes de tránsito cuando son muy grandes o en una riña que va a la muerte. Por último, y el que nos parece más importante para recalcar, son las lesiones autoinfligidas. En este simplemente cabe decir que está el suicidio. Otra consecuencia es la alteración química de la fisiología del cerebro causada por el abuso de estas sustancias. Ahora vamos a dar paso al siguiente módulo, que es cómo se ve el factor del consumo de alcohol como una puerta de entrada al consumo de drogas blandas. Hay dos modelos explicativos que nos postulan esta teoría. Está el Stepping Stone Model, o piedra angular en español, o el Gateway Model, o puerta de entrada o portal. Estas teorías lo que pretenden es plantear la posibilidad de que debido al inicio de un consumo temprano de alcohol, es posible que los consumidores pasen a ingerir o a utilizar drogas blandas, causado porque se habitúan a la estimulación del alcohol. Entonces esto los lleva a la necesidad de buscar algo que los incentive, los motive más y excite su cerebro, su fisiología, por lo cual buscan unas drogas un poco más fuertes. Esto nos lleva a concluir que sí existe una estrecha relación entre el consumo de alcohol, y el consumo de drogas blandas. Vimos que también están relacionados por sus causas y sus consecuencias, y no solamente en el consumidor, sino también en su entorno que lo rodea, tanto familiar como contextual. Es por esto que resulta importante buscar mayores investigaciones, realizar mayores investigaciones, como a partir del consumo de alcohol se puede pasar al consumo de marihuana, una droga blanda, y posteriormente, gracias, se puede dar el consumo de drogas aún más fuertes. Esto es importante porque en la teoría usualmente se había citado como una droga, como la puerta de entrada al consumo de drogas duras, la marihuana, pero un estudio de Michigan nos demostró que en realidad es el alcohol, por lo cual podemos concluir que sí hay una estrecha relación entre uno y otro. Bueno, así finalizamos nuestra exposición. Les deseamos mucha suerte y muchas gracias por escucharnos. Listo, gracias. Muchas gracias.